voy a presentar a quienes van a participar hoy. Está Karen Longarich con nosotros. ¿Cómo te va, Karen? Bien, Mario, gracias. Internacionalista, conocedora de todo el asunto internacional, ¿no? Sí, claro. Ya ha estado con nosotros. No, bastante. Está Gustavo Aliaga también. Si alguien conoce también sobre esto. Qué bien. Bueno, Vero, qué gusto de tenerte nuevamente. Y Mary Carrasco. Mary Vaca, que estoy cada día peor. Mary Vaca, sí. De la Cancillería, así que era, sí. Gracias, Mary Vaca, cada día. Bien, teníamos que hablar hoy día de todo lo que había ocurrido en Venezuela, con Maduro, con la posición, con la determinación de la OEA, por mayoría, de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela, un régimen que según la OEA ya es un régimen de facto, la intervención de Bolivia ya. Vamos a hablar, indudablemente vamos a hablar del tema, pero se han complicado hoy día las cosas. Hoy se han complicado porque, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea de la Asamblea venezolana, fue detenido por una hora. Hay gente que dice, no, eso es un secuestro, y fue detenido mal. Aunque ya lo soltaron, la situación está muy, muy, muy difícil, seguramente en Venezuela para el régimen de Maduro, pero sobre todo vamos a hablar de un tema que, si bien le corresponde a Bolivia, si bien le va a corresponder a Bolivia en la tarea más difícil. Y un nombre que no hay que olvidarse, y seguramente va a estar recorriendo todas las personas. Cesare Battisti. Si estuviera aquí Francesco Ratti lo hubiera pronunciado perfecto. Cesare Battisti. Había sido el mismo nombre de un héroe italiano en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Italia todavía tiene héroes. En todo caso, este señor Cesare Battisti ha sido detenido en las últimas horas en Santa Cruz. ¿Quién es él? Es un hombre de 65 años, 64. Dice que hace 40 años participó en el secuestro y el asesinato de Aldo Moro, nada menos que de Aldo Moro. Es una historia larga esa, ¿para qué la voy a contar? Y estuvo detenido, huyó de la cárcel, se fue a México, vivió en el Brasil y en diciembre del año pasado entró a Bolivia. Me ha hecho recuerdo algunas cosas que han ocurrido. Estamos hablando con Gustavo Aliaga de algunos antecedentes en Bolivia. En 1982 se recuperó la democracia, aunque un poquito antes, 1980, Luis García Meza Tejada había asumido el poder, y con él los novios de la muerte. ¿Y quiénes estaban con él? El alemán Fidel Korn, Stefan Elaquiae, Luis Pagliai, italianos ambos. Estaba el alemán, cuando no, Klaus Barbie. Estuvieron organizados en el Club Bavaria en Santa Cruz, donde ellos hicieron ese grupo, los novios de la muerte, un grupo de payasos, indudablemente armados, que empezaron a aterrorizar y de alguna forma intentar sacarle plata a la gente a título de que apoyaban al régimen de García Meza. Sí lo apoyaban, pero el grupo fue desmantelado inmediatamente, y en 1982, el 10 de octubre, cuando se realizaba la posesión de Hernán Siles Suazo, un avión italiano llegó hasta nuestro país, de Alitalia. Lo recuerdo vívidamente, porque yo estuve en el aeropuerto recibiendo a Hernán Siles Suazo, y lo detuvieron luego de un enfrentamiento en Santa Cruz a Stefano Elaquiae. Este hombre fue llevado herido ya a Italia. Lo botaron, lo expulsaron, sin ningún trámite de extradición. Lo expulsaron, lo llevaron a Italia, en Italia murió. Lo mismo ocurrió con Luis Arce Gómez, ¿se acuerdan? Perdón, Mario. Ahorita vas a contar toda la historia, ¿tú la conoces? Hay un nombre, Pierluigi Pagliai es el... Pagliai, no es Stefano Elaquiae. Porque Stefano Elaquiae era el jefe, que después lo agarran, pero el herido, el que además es abatido en Santa Cruz, seriamente abatido, lo llevan a la caja petrolera esa noche, y lo trasladan esa misma noche al hotel a la clínica Santa Isabel. Ahorita vamos a contar todo, pero está bien que me aclares el nombre. Pierluigi Pagliai. 28 años. Eran novios de la muerte. En todo caso, Jaime Paz Zamora también hizo lo suyo, me acuerdo. Lo agarraron a Luis Arce Gómez acá y lo extraditaron sin mayor trámite a los Estados Unidos. Y él dijo, es una decisión política del presidente. Así, caramba, don Jaime Paz Zamora se tomó atribuciones de la Corte Suprema en esa época. La democracia también tiene algunos cadáveres, quiero decirles. Y en ese contexto
tiene en este instante una papa caliente el gobierno de Evo Morales. ¿Saben por qué? Porque el hombre, este señor Secchare Battisti, es refugiado aquí en Bolivia. ¿Le han dado el refugio? No, no le han dado. ¿No le han dado todavía? Él ha solicitado, pero no se quiere tratar el tema. Sigue siendo una papa caliente, porque Bolsonaro, he leído uno de sus tweets que dice claramente que está feliz porque lo hayan detenido. Italia lo quiere sí o sí detenido al hombre. El defensor del pueblo, cuando no dice que sería una ilegalidad entregarlo, pero el que la tiene caliente la papa es el presidente Evo Morales. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a entregar a una persona para congraciarse con Bolsonaro? Es que ya lo entregó, Mario. A las 5 de la tarde de hoy ya se ha producido la expulsión de este ciudadano italiano desde el aeropuerto de Santa Cruz. Estoy muy retrasado. En todo caso, voy a acudir a Mary para que nos cuente todo. Yo no tenía la idea de esa situación, pero bien, mejor me quedo callado. Así que, Gustavo, dale. Es interesante lo que cuentas, Mario, porque en ese lapso de tiempo, en la transmisión de mando de don Hernán Siles Suazo entre el 10 y el 12, todo el poder militar se había replegado y todo lo que se manejaba en el Estado boliviano era por la Cancillería, básicamente permisos de sobrevuelos, porque estábamos justamente en el trámite de la transmisión de mando. A las 6 de la tarde, 6 de la mañana aparece este avión italiano denominado Giotto, diciendo de que querían aterrizar en La Paz porque tenían un problema de abastecimiento. Nosotros pensamos que eran parte de la delegación italiana, lo que pasa es que el avión era demasiado grande, un DC-10. Entonces, después nos enteramos a las 10 de la mañana, el doctor Horacio Torres me llama, conjuntamente con el director del protocolo, Waldo Miste, subimos al aeropuerto y subimos al avión. Porque ellos querían tener 2 firmas. El avión no podía salir fue toda una tragedia. Esa hora 9, 10 de la mañana, ya había llegado la noche anterior Pierluigi Pagliai, lo operan en el Santa Isabel, pero obviamente estaba muy mal herido y estaban esperando subirlo del hospital al aeropuerto, pero no había el permiso. Nuevamente en ese momento aparece la embajada americana, donde estaba el embajador Edwin Corr, que tú te acuerdas, y él termina pagando. ¿Qué es lo que pasa? Paga el derecho del aeropuerto. Los pilotos, dentro del avión había dos equipos de vuelo, nunca bajaron del avión. Cuando entramos al avión, solamente toda la primera clase era un hospital y la segunda clase o la clase ejecutiva es donde entran más o menos los 15 agentes que habían llegado el día 5. O sea, el día 5 ya supieron que Pagliai estaba en Santa Cruz y todo el servicio de inteligencia americano y el servicio de inteligencia italiano, que eran básicamente 5, con la policía boliviana se enfrentan con este señor Pierluigi Pagliai, 28 años, culpable de la masacre de la estación de Bolonia. Básicamente 85 muertos, 250 heridos, y además había participado en un atentado en Brescia. El hombre estaba siendo buscado por todo el mundo y obviamente en esa transición del 10 al 12 se da este vacío terrible, porque también la misma pregunta la que acabas de hacer: ¿cuál fue la autorización? Mario Roncal, ministro del Interior en ese momento, Mario Velarde, canciller de la República, Roncal es llamado al Congreso porque obviamente el avión sale a las 12 después de haber pagado los derechos de avión, suben al avión 15 personas más el servicio de inteligencia y se lo llevan. Pierluigi muere a los 23 días en Roma. Se dice que en Santa Cruz terminó de contar la parte de cómo había sido el atentado en Bolonia, pero aquí nos dejó una papa caliente, lo que acabas de decir. ¿Cuál fue el permiso para que Italia venga a Bolivia como vino? Porque se llamó la operación Marlboro, pero ellos denominaron Entebbe, porque en ese momento Bolivia era un país casi como África, ¿no? Entonces, este avión llegó, trajeron al italiano, se lo llevaron, la embajada americana nuevamente intervino, nunca apareció el embajador italiano, y en ese momento Waldo Miste, que era el director del protocolo, terminó firmando la autorización para que pueda, porque el avión, porque querían tanto el gobierno un permiso, no nada. Entonces firmaron quienes fueron, se verificó que no había ninguna arma, pero posteriormente fueron casi un mes
de la interpelación a Mario Roncal en el Congreso, hecho por Carlos Valverde. Valverde le dice, pero señor Roncal, usted es un gobierno democrático, ¿por qué permitió salir de esta manera? No somos un país como africano para que venga alguien y se lo lleve. Y él dijo, mire, había básicamente un vacío de poder en esos momentos, estábamos en la transmisión de mando, estos señores llegaron al gobierno del general Vildoso, la inteligencia en ese momento y los militares abrieron Santa Cruz y lo encontraron aquí. En esos días casi lo agarran a Estefano de la Quiay, que era básicamente la cabeza de la Brigada Rose en Sudamérica, ocultos en Santa Cruz, en Paraguay y en algún lugar del Brasil. A mí me parece interesante como contexto y por eso quería yo preguntarle a Karen si es que ella considera que ahora debemos hacernos las mismas preguntas en el país, es decir, si es que ha habido violación de derechos, si es que se ha violado alguna norma al entregar a este ciudadano italiano directamente al gobierno italiano y no al gobierno brasileño, que es de donde había venido este señor Battisti. Bien, depende quién tenía la orden de detención, quién había dispuesto la orden de detención, y depende fundamentalmente si Brasil ya tenía si Italia ya había tramitado la solicitud de extradición vía Brasil. Si Italia había, que es lo que he entendido hoy día con la noticia que leí, porque parecería que Italia tramitó la extradición de este señor y Brasil en la época de Temer, más bien en la época de Lula, rechazó la extradición. Pero esa solicitud volvió a reiterarse por parte de Italia en los últimos días del gobierno de Temer, y entonces Temer fue quien autorizó la extradición. En ese sentido, y conociendo esa decisión, este señor Battisti escapa y se viene a Bolivia. ¿Qué es lo que pasa? La Interpol lo detiene en Santa Cruz. Creo que son fuerzas de la Interpol de Brasil y de Italia. Lo detienen. Lo correcto era que si estaba tramitándose una extradición, era entregar a Battisti a Brasil y Brasil hacer el procedimiento como corresponde, entregarlo a Italia vía extradición, ¿no es cierto? Ahora bien, leí también en la mañana que el ministro de Justicia, si mal no recuerdo, de Brasil, había indicado de que se corría el peligro de que Battisti pida refugio en Bolivia, pero eso no era posible, porque ya con orden de detención por la Interpol, con detención además por parte de la Interpol, ya no procedía de ninguna manera que este señor pida el refugio, le tendría que haber sido denegado así categóricamente, ¿no? A propósito del tema, yo quisiera hacer una consultita más. He leído por redes sociales de que cuando una persona plantea su pedido de refugio, que este es el caso, él lo planteó el 18 de diciembre, ya no procede la expulsión. Él solicitó oficialmente a través de una carta al CONARE boliviano el 18 de diciembre. Entonces la pregunta es si el hecho de haber pedido el refugio, porque eso no se ha tratado todavía en el CONARE, el hecho de haber pedido paraliza o no, según la ley, una expulsión como lo que se ha producido hoy día. Bien, dentro de la figura del refugio político, que es una figura jurídico internacional que tiene mucho más cobertura, más peso, es mucho más sólida que el asilo, en realidad dependería si se lo ha imputado por un delito de lesa humanidad o de genocidio o un delito contra el derecho internacional, se debe entregar al delincuente, ¿no? Ahora bien, porque no hay mecanismo que proteja a personas que han delinquido a través de esos hechos antijurídicos. Ahora bien, él, tengo entendido que asesinó a 4 personas. Bien, este es un delito común, grave, por cierto, pero es un delito común que ameritaba, si él había solicitado el refugio y Bolivia le habría contestado que iba a considerar el refugio, bien, lo que tenía que haber hecho Bolivia era expulsarlo, ponerlo en fronteras
y deshacerse de la mejor forma. Pero si Bolivia no les respondió, si la CONARE no les respondió, la cosa es que él estaba expuesto a todo. Mira, yo he sido presidente de la Comisión Nacional del Refugiado en Bolivia, fui la primera presidente justamente en 1983, con Siles Suazo, era una chiquilla, por cierto, ¿no? Entonces, y vimos todos estos casos, y posteriormente también se analizó el tema de la detención, de la entrega de Arce Gómez, como dice Mario. Hay un aforismo en el derecho penal internacional: bien preso o mal detenido. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los medios justifican el fondo de la acción. Es decir, un delincuente de tal magnitud en cuanto a la gravedad de los crímenes que ha cometido, no importa cómo sea detenido, pero debe ser entregado. Debe ser entregado porque muchas veces se corre el peligro de la fuga en estos procedimientos que son tan pesados, tan lentos, los procedimientos de la extradición. Efectivamente, en Bolivia hay una figura penal que dice entrega indebida de personas, que es lo que ocurrió con Arce Gómez y con otros tantos. Pero bueno, en los hechos, el fin, que era que sea juzgada esa persona, ha justificado el medio en que fue, cómo fue detenido, etcétera, etcétera. Y volviendo al tema de Battisti, lo correcto era que yo no sé cómo ha sido esto, si la CONARE recibió la solicitud y respondió indicando de que iba a estudiar la solicitud, o directamente guardó silencio. Si la CONARE guardó silencio, pues era detenido y expulsado, lo correcto. Pero si la CONARE respondió a los abogados o al propio Battisti que iba a analizar su caso, entonces la cosa se complica un poco más. Ahora, es que eso no lo sabemos, ¿no? Hay un tema bien importante, porque lo vamos a ver, el ejemplo es con García Mesa, Saúl Lara García Mesa, cuando se lo va a traer de la Bahía de Santos. Lo que pasa es que Battisti tenía estatus de refugiado en el Brasil. No es que era un tipo, un fántoma, claro, más. Él era refugiado, tenía familia en el Brasil, y Lula niega su extradición, porque la extradición en el proceso brasileño es muy complejo y muy difícil. Cuando nosotros fuimos a recoger o a sacar al general García Mesa, tardamos casi exactamente 3 meses en traerlo. Saúl Lara, que fue el abogado en ese momento de la traída, fue un problema, porque el Brasil se opuso, porque él estaba como refugiado. Y obviamente en el momento de Battisti refugiado, él dice, bueno, creo que aquí va a haber un cambio de gobierno, y se traslada a Bolivia. Él tenía un refugio, tenía familia del Brasil, y obviamente, ¿cómo ha entrado a Bolivia? Ese es el problema, no sabemos. Ahora, una cosa que es muy complicada. Las noticias dicen ilegalmente entró. Claro, es el argumento que ha usado el ministro Romero, ha dicho que se ha violado la ley migratoria boliviana, que él ha ingresado de manera ilegal, no existe un registro legal de inmigración boliviana de su ingreso, y es el argumento que se ha usado para expulsarlo del país. Pero si me permite, yo quería hacer un pequeño análisis político respecto al tema. Mario decía al principio que el gobierno ha estado con una papa caliente, y yo coincido plenamente con él. ¿En qué sentido? En el sentido de que el gobierno hoy día ha tenido que hacer un equilibrismo político increíble, ¿no? Tomando en cuenta que este ciudadano italiano es un declarado comunista, es decir, que tiene el apoyo de la izquierda internacional. Entonces, yo creo que para el gobierno ha sido muy difícil tomar la decisión, aunque no le ha tomado ni 24 horas hacerlo. Ha sido una decisión muy difícil expulsarlo del país y no protegerlo tal como ha hecho Lula da Silva. Entonces, ¿por qué digo que ha sido un acto de equilibrismo? Porque por un lado, el presidente Evo Morales está apostando al gobierno de Maduro en Venezuela, porque considera que todavía es la izquierda latinoamericana, y por otro lado, tiene que quedar bien con el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro. Lo que pasa es que si existe tanta relación comercial, económica y de todo tipo con Brasil, entonces se hubiera visto muy mal. Es decir, el gobierno boliviano no hubiera podido explicar
cómo es que está dañando su relación con Brasil. Ha preferido, en todo caso, poner en el avión a este comunista de larga data y franquearse un problema con la izquierda internacional y también a nivel interno, y más bien hacer una buena letra con Bolsonaro. Yo creo que esa va a ser un poco la tónica de la relación que tiene Evo Morales, tanto con el bloque del ALBA, que está bien disminuido, y con el otro bloque, en este caso concreto con Bolsonaro, porque existen varios temas que nos atingen a la relación bilateral. Por eso creo un acto realmente bien difícil, un día muy difícil, yo creo, para el gobierno. La coyuntura se ha sobrepuesto a la ideología. Claro, y en este caso yo creo que sí, pero fíjate que mucha gente del MAS dentro de las redes sociales ahorita se está pronunciando en contra de la resolución de su propio gobierno. Estamos hablando de Hugo Moldis y de otros guerreros digitales del MAS, que están diciendo que se ha cometido un acto, que se ha cometido un acto de violación de los derechos de un comunista, como es el caso de este ciudadano italiano. ¿Y en qué se basan para decir eso? Uno, que él era un refugiado, primero en Francia, en México y luego en Brasil, y luego en esa persecución internacional él ha llegado a Bolivia, ha pedido ya su refugio, y lo más importante, el gobierno boliviano lo entrega directamente a Italia y no hacia Brasil. Por eso creo que ha sido un... El defensor también es uno de esos masistas que está en contra de la decisión que ha tomado hoy día el ministro Romero. Pero yo creo que Verónica, que es como parte de la estructura, nos puede contar qué está pasando adentro, digamos, ¿no? O ella misma qué piensa sobre el tema. La noticia es muy fresca. Todo el día está en desarrollo y efectivamente lo que se ha visto noticiosamente es que muchos sectores del MAS, personas allegadas al MAS más bien, se han manifestado por la calidad comunista que tiene esta persona, ¿no? Y ahí creo que hay dos formas de entender las implicancias políticas. Creo que hay dos vertientes a partir de las cuales se pueden hacer las hipótesis de lo que esto ha implicado en realidad. Una es la que ha planteado Mary, que esta sería una movida del gobierno para tener algún tipo de equilibrio y dar alguna señal a Jair Bolsonaro. Creo que ese es lo que más se está manejando. Pero también hay otra hipótesis que creo que habría que considerarla, que tiene que ver efectivamente con el término que tú decías, Mario. Esta es una papa caliente. Y en una de esas, en un año electoral, al gobierno no le interesará tener mucho tiempo esa papa caliente en las manos. Entonces, realmente esto se ha resuelto en horas, pero no han dado chance a que ninguna de estas manifestaciones que vienen de sectores muy radicales de la izquierda dentro del MAS tengan opción a nada. A las 5 de la tarde, en lo que estábamos terminado de leer para venir acá, ya el avión ya estaba partiendo, que llegó de Italia desde anoche y que vino exclusivamente para eso. Entonces creo que también podría ser una apuesta para decir esto es un lío que realmente no nos queremos comprar, menos en este año electoral, porque realmente si lo mantienes acá, si ves el tema de derechos, o sea, si ves todas las complicaciones que tiene alrededor, probablemente te alargue una agenda mediática, política, que probablemente no tenga esa envergadura a nivel internacional como ahorita suponemos. Será muy claro mañana, pasado, lo que vaya en los días que vengan, si es que realmente una izquierda internacional se manifiesta al respecto, o estamos hablando de una izquierda, dada la condición comunista de esta persona, digamos un poco más radical y mucho más venida menos, y más bien el gobierno estuviera queriendo apostar por una izquierda más moderada, en la que resuelve estos problemas diplomáticos con mucha rapidez. Creo que podría estar un poco más relacionado con ello, espero realmente que esté un poco más relacionado con ello que con una señal a Bolsonaro, que en todo caso sería comprensible. Es un país vecino con el que hay que mantener muy buenas relaciones y efectivamente hay que dar algunas señales, por muy de derecha que sea ese gobierno, que finalmente es un gobierno democrático. Pero yo creería que tiene que ver más con deshacernos rápido del tema, entendiendo que en la izquierda internacional probablemente no es del volumen que nos hace creer un sector de extrema izquierda dentro del MAS. Habrá que verlo en los días. Tengo dos preguntas sobre el particular, a ver quién me las responde. La primera, cuando hablan de comunista, este señor sí era de Proletarios Unidos para el Comunismo. Esa era su organización, por ahí la mantiene. La pregunta es, cuando
habla Verónica de la izquierda internacional, no llega a Bolivia. La pregunta es, ¿qué percepción tenemos aquí en Bolivia sobre el tema? ¿Cuánto va a influir dentro del MAS? ¿Cuán duros se van a poner gente que ha sido del Partido Comunista o sigue siendo del Partido Comunista de Bolivia o es definitivamente de la izquierda, de esa izquierda radical y que está en este instante en posiciones del MAS en su actitud con Evo Morales, porque ha sido una decisión política de Evo Morales, de agarrar y decirle, señor Evo Morales, si usted ha hecho estas cosas, está mal, yo me voy? ¿Alguien se animará? ¿Alguien se animará a decirle que lo que hizo está mal desde su punto de vista? La segunda es más técnica. ¿Qué avión se lo ha llevado? Un avión italiano. ¿Italiano? ¿Dónde? A Italia. O sea, no hay tutías, no pasa por Brasil. Nada. No pasó por... la primera pregunta, igual le pasó al UDP, porque el Partido Comunista a los pocos días también armó un escándalo. Dijo, pero señor presidente, ¿cómo hemos permitido que salga este señor? Además estaba mal herido, deberíamos haberlo socorrido y en segundo lugar, hasta que se cure sus heridas y sacarlo. Pero ¿Cómo se permitió? Eso de que debes esperar que se curen los aviones, hay primeros auxilios, hay todo eso. No conozco una norma jurídica que regule este tema, que diga que hay que me refiero a la historia. No me refiero en ese momento, porque fue del día 10 al 12, obviamente el ministro del Interior, yo no sé si realmente sabía Mario Roncal todo lo que estaba pasando, pero obviamente hubo un gran reclamo, porque lo vi con el doctor Velarde, que el Partido Comunista hizo un reclamo. Carlos Valverde le hace esa ¿cómo se llama? Carlos Valverde, que era diputado en esa época, le hace lo interpela. Lo que pasa es que pongo en actas, Mario Roncal era el ministro de Gobierno y Mario Velarde era canciller de Bolivia. Entonces... Sí, tiene analogía, indudablemente tiene analogía. Y ahora, complicado, muy complicada la situación. Ahora, el tema, cuando una persona entra ilegalmente a un país, el país tiene derecho de expulsarlo, de ponerlo en la frontera por donde entró, o en el caso de refugiados, yo no sabía que él tenía el estatus de refugiado, como dice Gustavo. Pensé que ya el gobierno brasilero le quitó el estatus de refugiado para autorizar la extradición. Entonces, si el gobierno brasilero le quita el estatus de refugiado y él ingresa a Bolivia sin estatus de refugiado, lo correcto era que Bolivia lo ponga en fronteras por donde había entrado. Pero hay otro elemento importantísimo, porque aquí no se trata de analizar el tema con anécdotas del pasado o cosas del pasado, ¿no? Sino analizar, y lo van a analizar así obviamente quienes critiquen a Evo Morales o rechacen esta medida. Hay que analizar desde el punto de vista de la legislación internacional para regular el tema de la extradición, las expulsiones, etcétera, etcétera. Si Bolivia aceptó, si la Interpol italiana y brasilera ingresó al país a detenerlo, entonces la Interpol podía llevárselo por los medios que convenga con el estado donde ha sido detenido, porque había una orden de detención. En cambio, para un refugiado común y corriente no hay orden de detención. No, antes se debe procesar el quitar ese estatus de refugiado. Por eso yo pienso que no ha sido una medida tan alocadamente tomada, tan irresponsablemente tomada. Estaba Interpol, que tenía la orden de detención en mano, Interpol Brasil, Interpol Italia, y entonces conjuntamente han planificado la detención de este individuo y el retiro de este individuo. No había otro mecanismo, no es una entrega indebida en este caso, ya había una orden de detención procesada bajo todos los mecanismos del Interpol exactamente. Yo no he leído tal vez lo que ustedes han leído, las últimas noticias, porque estimé que este programa se trataba de otro tema, pero haciendo un razonamiento muy rápido, creo que no ha cometido ningún error. Podía haberlo puesto en frontera o retirarlo la Interpol como lo ha hecho. Y hay otro antecedente, ¿verdad? Por ahí se acuerdan, ya mi memoria, como acabo de demostrar, empieza a fallar. Un paraguayo. Claro. Un paraguayo que fue
enviado a, que fue uno acusado a dos paraguayos, ¿no? Que fueron enviados de los hijos de un expresidente, ¿no es cierto? Y hay un antecedente también. Ok, Karen dice que eso es anecdótico, recordarlo, no lo es tanto. Karen, ahí creo que en derecho internacional se llama jurisprudencia. No, en el tema, no digo por las referencias que da Gustavo, que fueron, yo también estuve en Cancillería en esa época, fueron decisiones de carácter político. Conversaciones, por ejemplo, la expulsión de Klaus Barbie de Bolivia fue arreglada con el gobierno francés. Bolivia lo expulsa porque estaba usando documento falso. Y eso tenía nacionalidad boliviana. Lo deja en Guyana francesa y Francia lo retira de allá en un avión. Digo por los otros asuntos. Lo de los paraguayos no es anecdótico de ninguna manera y creo que esa es una también de las historias, de las páginas negras de este gobierno en materia de política internacional. Porque estos individuos escapan de Paraguay, Paraguay los busca, le pide a Bolivia que los detenga porque supuestamente eran los asesinos de la hija de un expresidente paraguayo. Y entonces, lejos de detenerlo, el gobierno, las autoridades bolivianas le dan estatus de refugiado. Imagínense, estatus de refugiados, conscientes de que habían cometido un asesinato gravísimo y de que toda la clase política paraguaya y la sociedad paraguaya los indicaba a estos individuos. Le dan el estatus de refugiado. Parecería que con el objeto de darles tiempo para que se fuguen. Se fugan y no los han vuelto a encontrar nunca más en la vida. Ese es un tema muy... Lo que pasa es que a veces se toman decisiones políticas por encima de las leyes, ¿no? Sí, y probablemente lo que esperaba una parte de la izquierda boliviana e internacional hoy día es que el gobierno del presidente Evo Morales tomara una decisión política y no una decisión apegada a la legislación. No podía rehusarse a detenerlos. Estaba la Interpol con una orden de detención. Pueden haber órdenes de detención inclusive contra jefes de Estado si son expedidos por la Corte Penal Internacional y no hay forma de rehusarse. Perdóneme, debo ir a un corte si me permiten, por favor, luego los mensajes vamos a seguir, pero vamos a hablar también del otro tema, Venezuela, que nos interesa a todos, qué es lo que está ocurriendo. Nada más que unos minutitos. Bueno, finalmente el régimen de Maduro se ha hecho lo que le ha venido en gana, se ha posesionado. Hay una determinación de la OEA mayoritaria de condenar esto. Han reconocido a Maduro varios gobiernos, indudablemente pequeños, seguramente gobiernos del CARICOM o del África, pero la mayoría en Sudamérica no. Es más, Paraguay ha roto relaciones con el señor Maduro. La posición boliviana ya la conocemos, y esta mañana y por una hora más o menos al señor Juan Guaidó lo han detenido con una excusa que ya la conocemos aquí de memoria. Se rompió la cadena de mando. Y incluso quienes han detenido a este señor han sido despedidos y van a ser procesados, etcétera, etcétera. Fue una torpeza. Ahora bien, de ahora en más, ¿qué le queda? A ver, Benito, ¿qué le queda a Maduro? ¿Qué crees que le quede a Maduro hacia adelante? Es muy compleja la situación en Venezuela, ¿no? Yo creo que ya está muy alejado de ser un país en el cual se puedan poner varios matices, porque realmente la situación de la población venezolana es dramática, y creo que ya la cantidad de países en el continente, como decíamos, que ya no apoyan a Venezuela, es llamativo. O sea, ya no se puede mirar a un lado, ya no hay argumentos políticos que se puedan poner de por medio. Y tengo la sensación, también en las últimas horas ha habido una noticia de que Maduro lo que ha hecho ha sido llamar a un diálogo. Puede sonar un poco chistoso o increíble. Totalmente. Porque obviamente eso probablemente debe haber pasado hace 10 años, pero es una noticia de las últimas horas. Maduro, tras la detención de Guaidó, ha dicho que van a llamar a un diálogo y que convocan a este poder de Estado, que es el único que está en manos de la oposición y que ha sido declarado además ilegal dentro de Venezuela, a dialogar con ellos, ¿no? Y obviamente Guaidó, imagino que saliendo de la detención, que ha sido muy breve, algo violenta, pero que obviamente ha generado una
remoción mundial, pues ha dicho que obviamente no hay las condiciones para el diálogo y que más bien lo que van a hacer va a ser armar el rompecabezas, porque ya cuentan con el apoyo de la ciudadanía, ya cuentan con el apoyo internacional y está convocando para el 23 de febrero, si no me equivoco, para una gran movilización y decir finalmente, creo que se recuerda el día contra la dictadura, algo así en Venezuela, y aprovechar esa fecha para ir juntando lo que él llama el rompecabezas, que van a armar totalmente decididos a tener una hoja de ruta muy clara para acabar con el gobierno de La pregunta es, ¿Maduro quiere ganar tiempo o está simplemente negociando su salida, digamos, una salida negociada? Yo creo que aunque pueda parecer nuevamente increíble porque es mucho tiempo, está realmente preocupado por la situación, porque solo empeora al momento de que el límite va a tener que llevarlo, y probablemente seamos el único país que lo apoye y ya toda la ciudadanía venezolana está pidiendo su salida, y creo que está preocupado y creo que está ya empezando a tantear posiblemente algunas salidas que le generen estar en libertad, por lo menos. Gustavo, ¿has estado algo más plausible para Venezuela? Sí, mi primera mujer era venezolana. No, has estado destinada en Venezuela. No, he estado en Yo sí he estado. Ella está. ¿Ha estado, no? Era ministro consejero en Venezuela, sí. Pero él... Era muy distinto, ¿era con Carlos Andrés o con...? No, era con... Lucinchi. Sí, Lucinchi. Pero bueno, sí, se entiende muchas cosas que han ocurrido con el chavismo, etcétera. La irrupción del chavismo es relativamente justificada en virtud de lo que antes pasaba en Venezuela, ¿no? Un país que realmente tenía un auge económico brutal, pero donde también había pobreza, había gente que vivía ahí en el Cerro Ávila, en chozas, bueno, como hay en todos estos países, ¿no? Pero bueno, ya el tema de Venezuela, creo yo que este acto heroico que ha tenido Juan Guaidó, ¿no? El presidente de la Asamblea Legislativa, de rechazar, y toda la Asamblea de rechazar categóricamente y de tacharlo de un gobierno ilegítimo al gobierno de Maduro, y de insinuar, sugerir que se proclamaba como presidente, porque he leído hoy día un artículo en El País de España que dice, bueno, si bien insinuó que se declaraba presidente, que asumía la presidencia interina, no fue tan claro, no fue tan categórico. Pero bien, Estados Unidos y Brasil, más bien Brasil, Estados Unidos y la OEA le tomaron la palabra inmediatamente y dijeron sí, lo reconocemos. Ahora el peligro tremendo de todo esto es que el presidente de la Asamblea Legislativa no se declare así claramente presidente y nombre y empiece a designar ministros y designar embajadores, porque ese ya es un claro rechazo. En ese caso hay una confrontación interna entre dos movimientos, uno legítimo y otro ilegítimo, sobre el que la comunidad internacional debe empezar a pronunciarse. Dentro de la teoría de las relaciones internacionales y las normas internacionales, en casos similares es generalmente la posición, la actitud de la comunidad internacional la que le da oxígeno al uno o al otro, ¿no? Entonces, yo leí hace un tiempo un análisis muy interesante de Ricardo Hausmann, ex ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez y actual profesor en Harvard, un hombre con mucho prestigio, y él planteaba esta situación, decía, la única solución para salir de este embrollo es que el 10 de enero la Asamblea Legislativa lo repudie a Maduro y el presidente de la Asamblea Legislativa tome el mando y se declare presidente del país. Y en ese momento, casi simultáneamente, bueno, inmediatamente después, la comunidad internacional, todos estos movimientos, todos estos grupos de países que han rechazado a Maduro, que le han retirado el apoyo, empiecen a reconocer a ese nuevo presidente. Inmediatamente, en el acto, para que
así ya haya en los hechos, ¿no?, un reconocimiento expreso al nuevo gobierno y ese nuevo gobierno pedir inmediatamente ayuda a la cooperación internacional en virtud de la situación humanitaria, ¿no?, la famosa injerencia humanitaria en Venezuela. Eso podría resolver, muy complicado, pero es la única manera de que este asunto se resuelva. Si Guaidó da paso atrás, da pie atrás y empiezan a temer por su seguridad y por su libertad, que es lógico, entonces la estantería se va a caer y Maduro se va a consolidar como sea. Todo indica que la comunidad internacional ha optado una línea muy de la posesión ilegal de Maduro, ¿no?, que ha dicho este gobierno es ilegal, ilegítimo, no han enviado a sus presidentes, no han enviado a sus representantes, muy pocos han enviado a sus máximas autoridades, que es el caso de Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, así contados con los dedos de una mano. Entonces, evidentemente, a nivel internacional yo diría que existen las condiciones para apoyar una nueva iniciativa o una transición. Pero debe ser inmediato. Sin embargo, inmediato el reconocimiento expreso. Reconocemos el nuevo gobierno. Exacto. Si no, el nuevo gobierno languidece. Es probable que en las próximas horas lo hagan. He escuchado a Piñera también darle su respaldo, qué sé yo. Sin embargo, creo que también existe el tema de las fuerzas internas, ¿no? ¿De qué lado están las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Las Fuerzas Armadas responden a Maduro, y mientras las Fuerzas Armadas respondan a Maduro, yo creo que va a ser muy difícil que un gobierno paralelo o de transición pueda instalarse en Venezuela. En todo caso, a mí me gustaría también traer el tema a nuestra realidad nacional. Es decir, hemos tenido al presidente Evo Morales en representación de todos los bolivianos, se lo dijo así claramente, que estaba ahí en representación del pueblo boliviano, para darle su apoyo a Maduro, y yo creo que esa es una señal pésima para la comunidad internacional respecto a Bolivia. Es decir, Bolivia está igual que Maduro jugando al aislamiento, es decir, ¿cuánto beneficio, cuánto bien le puede hacer al gobierno boliviano, al país, de tener esta relación tan tóxica, tan mala con la comunidad internacional por el solo hecho de apoyar a un dictador que es Maduro? Entonces, por ese lado, a mí me parece que el gobierno boliviano debería dar señales diferentes respecto a este gobierno. Hemos visto al embajador de Bolivia ante la OEA, Gringo González, rechazar la resolución que estaba en contra de la posesión de Maduro, y eso realmente es una pésima imagen para nuestro gobierno. A mí me parece que ahí es donde debería replantearse el tema a nivel interno. Con Bolsonaro, evidentemente, el gobierno ha dado hoy día una señal interesante, digamos, de querer llevarse bien por el tema de la expulsión de este ciudadano italiano. Sin embargo, yo creo que falta mucho más por hacer en el contexto internacional para que Bolivia no quede aislada como lo está quedando Venezuela. No quiero martirizar a los amigos masistas ni martirizar a la doctora Longarit, pero para el tema de expulsiones, y volviendo solamente un segundo. ¿Por qué vamos a volver al anterior? No. El artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece cómo se debe y cómo se regula la expulsión. Así que sería bueno que se dediquen a leer la convención. Dos anécdotas con el tema de Venezuela y una realidad. El señor Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es doble homicidio, ¿no? Es el que le toma el juramento. Era policía, asesina a un tipo a sangre fría, es encarcelado 2 años, y al año vuelve a la policía, mata a una mujer y es encarcelado otros 2 años. Ese señor es el que le toma el juramento al señor Maduro. Lo que tú decías, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, amenazó con Guaidó advirtiéndole: ya te acomodé la habitación y espero que nombres a tus ministros para acomodarlos de la misma manera. Aquí hay una lectura que es bueno hacerlo. Creo que el Grupo de Lima ha puesto a la diplomacia hemisférica en una complicación muy grande. Venezuela no es lo que pensamos, todavía tienen los recursos, todavía tienen el apoyo militar y todavía está apoyado por fuerzas que tal vez no entendamos. Hoy día hemos puesto en Venezuela, hay 2 gobiernos, pero el que manda, el que viola las normas, el que mata y el que no tiene miedo a hacer nada es Maduro.
Estamos obligando a Guaidó en un acto de valentía, el mismo acto de valentía que le hemos pedido a todos los candidatos que en su momento pudieron hacer algo, a que Guaidó se inmole ante una acción muy complicada. Venezuela no es Bolivia, no es el Perú, no es Ecuador. En Venezuela hay una dureza del régimen, el régimen está esperando lo que tú decías hace un momento, a cuántos le han reconocido, pero eso no es la realidad. Mientras Venezuela tenga los recursos de las 74.000 estaciones de Citgo de Estados Unidos y siga recibiendo plata de China y siga recibiendo el apoyo de Rusia, va a continuar en el poder. El problema es lo que acaba de decir Mario. ¿Cuál va a ser la salida diplomática de esto? La resolución dice lo que decías tú, recomendamos inmediatamente una acción de lo que dice Maduro, una acción de mediación y de diálogo. Maduro no va a dialogar jamás, no ha sido su costumbre, al igual que Chávez, nunca dialogaron con nada. Dicen dialogar y al día siguiente están haciendo todas las violaciones. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Grupo de Lima? Hemos colocado al señor Guaidó en una situación difícil. ¿Que 94 países le han reconocido? Sí, qué bien, pero eso no es poder real. Él no tiene la capacidad de poder real y no controla el Estado. Así que vamos a ver en estos 2 días cuán duro se va a poner el gobierno de Venezuela y cuán duro vamos a tener que asumir ese costo de haber utilizado a este señor Guaidó haciendo lo que estamos haciendo y no haciendo lo que deberíamos haber hecho. Creo que Colombia y los Estados Unidos tienen una participación importante y no se ha hecho absolutamente nada. Como les digo, Estados Unidos podría haber dicho, señores, no vamos a comprar gasolina de las 74.000 estaciones de Citgo y ir apretando más. El señor sigue viviendo. El señor Guaidó no saldrá a la cárcel, ya que ustedes han dicho de que lo han tomado y lo han sacado, pero lo van a poner en un avión también en Colombia o en algún otro lugar. Y va a ser una frustración, Mary, te lo digo, va a ser una frustración para América Latina que Venezuela no encuentre el rumbo democrático que hubiéramos deseado. Ahora, la pregunta que yo me hago en el contexto internacional es, ¿a cuántos gobiernos ha sacado la comunidad internacional con presión? Bien, digamos que a García Mesa, cuando ya las cosas eran incontrolables, la presión norteamericana, era Estados Unidos era otra cosa. Lo que tú dijiste, la presión americana, lo sacaron también en Panamá los gringos con helicópteros. Pero intervinieron, pues, ¿no? A Noriega. Esperamos que no pase eso. No pasa. Pero la otra vez yo vi una entrevista con Carlos Mesa y él dijo, no pretendamos que la presión internacional va a sacar gobiernos. Creo que con esos 2 ejemplos que son un lunar, no hay otro. La presión internacional no hace mucho. ¿O sí? Sí, es lenta, pero además tiene que haber simultáneamente presión internamente y presión por fuera, ¿no? Yo creo que la presión que va a ejercer Estado, si este plan que se trazó de que Guaidó asuma la presidencia legalmente y que inmediatamente la comunidad internacional lo reconozca, podría surtir efectos. Yo creo que sí, porque las Fuerzas Armadas van a ver que el gobierno de Maduro se va debilitando. No es lo mismo ya una acción de esa envergadura. Va a ser muy difícil que se sostenga Maduro, y si se sostiene ya va a ser aislado completamente, porque si la comunidad internacional, si el Grupo de Lima en conjunto, la Unión Europea en conjunto y Estados Unidos siguen los pasos de Brasil y bueno, Estados Unidos sí, siguen los pasos de Brasil y Estados Unidos, se consolida el apoyo a Guaidó, entonces quiere decir que hay ruptura de relaciones diplomáticas con Maduro, de hecho, de facto, ¿no? Entonces, ¿qué hace un régimen, por más fuerza militar que tenga, si la comunidad, 80 países han roto relaciones diplomáticas con ellos? Es un régimen repudiado, rechazado y ya condenado a que languidezca. Va a ser lento, pero va a ser difícil. La OEA incluso lo expulsó. Pero la revolución cubana era otra cosa.
sea, la revolución cubana, yo siempre digo, no hay que comparar ese mamarracho de cosa terrible, horrorosa que existe en Venezuela a cómo fue la revolución cubana en sus inicios y cuál fue el objetivo, etcétera. Hay una distancia muy grande y aún expulsado por la OEA, Cuba gozaba la revolución cubana gozaba de un prestigio enorme a nivel internacional entre los europeos. Recordemos eso, estaba además la Unión Soviética, etcétera, etcétera. No, era algo totalmente diferente y si bien la OEA no tiene la fuerza que pueda definir este conflicto tan grave, sí la tiene la comunidad internacional, ¿no? Si todos los países fuertes de Latinoamérica, no importan los países del Caribe, sino los grandes, los países más poderosos de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea, rompen relaciones con Maduro, yo creo que su muerte es lenta pero segura, ¿no? Ahora, si no lo hace, porque aún no ha hecho, aún el Grupo de Lima no ha manifestado el apoyo, el reconocimiento al nuevo gobierno. No tiene que ser apoyo, sino reconocimiento al nuevo gobierno. Esos son los términos. ¿Acaso se reconoce a un gobierno democrático? Sí. Lo pongo entre comillas. No, cuando hay elecciones, ¿la comunidad internacional te reconoce? Claro, no reconoce al nuevo gobierno, lo que no reconoce es al Estado. Un Estado nace y lo reconoce la comunidad internacional o lo reconoce Naciones Unidas. Una sola vez. Un Estado puede soportar revoluciones, guerras civiles, cosas catastróficas y el Estado permanece incólume. Los gobiernos, hay necesidad del reconocimiento de los gobiernos. Es por eso, fíjate que México dice ahora, ¿no? No podemos nosotros cometer injerencia en asuntos internos y rechazar la forma en que asume el gobierno Maduro porque estaríamos violando la doctrina Estrada, dice, ¿no? Ese tema es, bueno, en la medida en que los estados vayan reconociendo a un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno se consolida. Si pero los ¿en estados, qué queda la Carta Interamericana? ¿En qué queda? Es decir, aplicar la Carta Interamericana, está bien. La Carta Democrática Interamericana. Eso no estamos debatiendo ese tema. Ese tema es un mecanismo interno de la OEA que tiene una Carta Democrática para censurar, sancionar, expulsar a los países que violaran el orden constitucional, ¿no? Pero eso no tiene ningún efecto, y como que de hecho la OEA no pudo utilizar la Carta Democrática en su más dura expresión, que es la expulsión. No lo hizo, no lo va a hacer. Lo hizo con Cuba porque eran otras las circunstancias y el único país que rechazó esa expulsión fue México. De ahí la amistad entrañable de Cuba para con México. Pero en este caso, el proceso de reconocimiento de un nuevo gobierno es determinante, porque si tú reconoces al gobierno que está en conflicto con otro grupo que quiere ostentar también, que quiere apoderarse del poder, es finalmente la comunidad internacional la que va a determinar si lo apoya a ese nuevo gobierno o al antiguo gobierno y rechaza a aquel que supuestamente no tiene derechos jurídicos para asumir el gobierno. Bueno, si la comunidad internacional lo acepta, quiere decir que está rechazando al otro. ¿Qué hace Maduro sin relaciones diplomáticas con 90 países o con 100 países? Pero para que eso suceda, Guaidó tendría primero que declararse presidente. Exactamente. Porque si no, ¿a quién van a reconocer? Es que yo creo que en el fondo es eso lo que está esperando la comunidad internacional, que estaba implícitamente comprometida con un pronunciamiento de esta naturaleza. Estaba ya esto preparado, pero como Guaidó, obviamente, con el miedo, claro, porque sabe que puede ser detenido, no se animó, su discurso fue lleno, estaba embargado de un nerviosismo tremendo, pero si hoy o mañana dice, señores, la Asamblea
me toma juramento y soy presidente de... esa es otra cosa. Karen, no sabes cómo te agradezco tu participación como siempre. Gustavo, gracias, Vero. Buenas noches. A ustedes por habernos seguido como siempre. Será hasta el próximo domingo.